¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. La verdad es que todos estamos muy preocupados con el tema del mar, seguimos dándole vueltas al asunto y no es negativo de ninguna forma, por el contrario, recontraanalizar, volver a reflexionarlo, hacer autocríticas, hacer propuestas, siempre es positivo. Lo ideal es que no se pierda ese tema y que lo sigamos trabajando. Sin embargo, en el tema de perder temáticas de vista, están pues los hechos que quedan, si no en el pasado, ahí pendientes. Han sido fuerte impacto nacional, como el caso Alexander, y luego también tiende a diluirse. Los medios de comunicación responsables intentamos que no sea así, queremos seguir haciendo el tratamiento del tema, más allá de que haya otros tan importantes o de más bien interés nacional. Aunque yo creo que no hay tema que no sea de interés nacional. Para ello hoy día vamos a tratar primero el concepto fiscales, porque de pronto los bolivianos hemos empezado a escuchar fiscal aquí, fiscal allá, esta es una guerra de fiscales, la fiscalía, estamos esperando tener una nueva nominación de fiscales, este nuevo fiscal, y claro, a veces la gente dice, a ver, explíqueme exactamente cuál es la función del fiscal, porque en este periodo pareciera que es un todopoderoso absoluto y que todos pues le tienen cierto temor al fiscal. Para hablar al respecto, siempre el programa tiene en su mesa expertos, gente del más alto nivel profesional. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro presidente del Colegio Nacional de Abogados y también local, ¿sí? La Paz y todo el país. Bienvenido, Israel Centella. ¿Cómo está, Doc? Oh, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y también con los panelistas, como tú lo has dicho, son de muy alto valor académico y también legal, ¿no? Eso es lo importante para que nuestra gente entienda los conceptos. La más cordial bienvenida a Valquiria Lira, nuestra abogada, mujer de derecho, pero además de justicia, porque una cosa es ser de derecho y otra muy diferente es de verdad de justicia. Bienvenida, Valquiria. Gracias, Berito. Un saludo al doctor Centellas, a Franklin y contenta de estar acá. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro abogado constitucionalista, Daen y magíster con honores de altos estudios, mi amigo de siempre, Franklin Gutiérrez. Tengo celos eternos porque lo veo en todos los canales, pero bueno, lo bueno es que está aportando con su conocimiento y eso es fundamental. Hola, Frank. Gracias, Berito, por la invitación y un placer estar con los panelistas. Bueno, arrancaré un poco aquí con el jefe de la carrera de Derecho de la Unifrance, porque en las universidades se tiende a manejar muy bien los conceptos y esa es la idea. Señor, ¿quién es el fiscal? ¿Qué hace este caballero que puede hacer y deshacer en una ciudad, en una región o en un país? Bueno, en realidad el fiscal es el representante de la sociedad y también del Estado, ¿no? En términos de procesos, es quien lleva adelante todo el proceso de investigación, es el director funcional de toda la investigación. O sea, el fiscal me defiende, a mí, me puede defender el fiscal. Claro, a toda la sociedad en su conjunto, es un rol, o sea, de ser una persona que obviamente tiene que investigar, pero en esa investigación tiene que hacer prevalecer un principio, que es el principio de la objetividad, y ese principio se tiene que plasmar en ya las resoluciones que él vaya a emitir, ¿no? Hemos tenido en la historia fiscales que realmente hayan sido dignos de aplaudir, que nos hayamos sentido orgullosos como bolivianos de tenerlo ahí en nuestra representación. No. ¿O siempre ha sido un espacio difícil? Te voy a nombrar, había un doctor Jorge Gutiérrez, ha salido mal, un doctor Santiago Garte ha salido mal, había el fiscal Sosa, ha salido mal. Muy mal, ¿no? Creo que había una fiscal, la doctora Corina Machicado, claro, que era antes del sistema, antes del año del 98, sí, Corina Machicado. Bueno, ella tenía muy buen perfil, porque no salía a la prensa, hacía las cosas aparentemente bien, no tenía problemas. También está la doctora Inés Vera, que es también de su misma tanda, pero siempre la fiscalía ha sido una guerrilla, una especie de guerrilla entre fiscales era, ¿no? ¿Por qué? Porque todos quieren ser fiscales de distrito. Y siempre ha habido una especie de guerra sucia, ¿no? Un fiscal ha denunciado a otro fiscal. Entre ellos se atacan. Si te fijas, también ha habido fiscales que los han filmado en estado etílico. La historia de los fiscales, la imagen pública no es una buena imagen. Uy, ¿no? Qué triste. ¿Te acuerdas del doctor Dips que hizo? Uy, claro, también pues, salió sí, mal, ¿no? Terrible. Entonces, el Ministerio Público en nuestro país tiene mala imagen. Mala imagen de sus fiscales. ¿Cuántas instancias de fiscales hay? Está la nacional, la distrital y luego Fiscales de materia.
fiscales de materia. No hay más. No hay más. Hay fiscalías en cada departamento, en cada región, en cada ¿cómo es de materia? Fiscal de materia es el fiscal operativo, el que va a llevar adelante los procesos, el que va a defender, el que va a llevar adelante primero la denuncia, posteriormente hace la imputación, la acusación, si ve pertinente, o el sobreseimiento. En el caso de acusación es el director y el que va a llevar adelante el juicio. Un juzgado de familia no tiene un fiscal, ¿o sí? No tiene. ¿Cuáles son los juzgados que tienen entonces fiscales? Los penales. Los penales. Pero en delitos de acción pública, ¿no? En privados, en acciones privadas no interviene el fiscal. Bueno, los fiscales dicen que están siendo, de alguna manera, su trabajo está siendo entorpecido por la prensa. Yo les pido un concepto básico, porque luego tengo el material del fiscal que ha increpado a un periodista, al periodista Gisbert, diciéndole que él había violado la reserva. Un fiscal puede ser interferido, su investigación puede ser intoxicada por la prensa. No, porque hay que ver cuál es el objetivo de la prensa, y es llegar igual a la verdad de los hechos a través de personas que van a generar esa información, o también averiguando la información. En ningún caso ellos podrían tener este tipo de intencionalidad, porque no son parte en el proceso, no tienen ningún tipo de, tal vez, interés legítimo dentro del proceso. Muchos fiscales, a partir específicamente de la ley 004, que ha insertado un tipo penal que es el de obstrucción de la justicia, ¿no? En algunos casos quieren apoyarse, pero respecto a los periodistas es difícil, porque ellos deberían pasar por un proceso en base a la ley de imprenta antes de los procesos ordinarios. Claro que nosotros los abogados también teníamos esa posibilidad en algún momento, pero lo hemos ido perdiendo en su tiempo, o sea, porque nuestras declaraciones eran declaraciones que lo hacemos por intermedio de nuestros clientes, solamente hacemos aquello, pero en muchos casos se nos ha llegado a procesar a varios de los... Por defender a uno de los... Ahora, todo proceso es público, ¿sí? O sea, uno puede ir y averiguar, es decir, no está violando nada que sea como secreto. No. Un buen abogado, un buen fiscal, bajo ningún concepto va a evitar que lo que está haciendo sea público. No. Para mí, caso que es en reserva, que no sea el que establece la ley para menores de edad, o reserva porque es muy delicado, más de 15 días, es un fiscal, un juez, un abogado que tiene mucho que ocultar. Y lo digo yo con experiencia, que casi todos mis casos han estado... O sea, debería ser público, eso estás diciendo, Valquiria. Claro, salvo la opinión pública tiene que conocer abiertamente, excepto delitos que gozan de reserva. Tal es el caso de un menor, violación, o casos como ha habido un gran asalto y cualquier fuga de información va a entorpecer la investigación. Son 15 días máximo de reserva. Luego ya no. No, pero si el periodista da una información que no es correcta, tiene el deber de rectificarla. Si no se le rectifica, yo personalmente he acusado a 3 o 4 periodistas ante sus asociaciones de éticas, ¿no? Como el sindicato, la asociación de periodistas, y también cada sindicato, ¿no?, tiene su tribunal de honor. ¿Y tú los has denunciado por haber hecho una información falsa? Se verifica ahí están los actuados, tú puedes ver, ¿no es cierto? Se verifica, se confirma y se da la réplica. Pero hay algún periodista malicioso que no da la réplica y no dice la verdad, entonces tú tienes la vía de más rápido que el juicio de imprenta, porque el juicio de imprenta tienes que conformar el tribunal de imprenta, que también he hecho a este señor Iturri en el caso Guiteras, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿no? Me acuerdo. Todos los periodistas le perseguían al pobre señor, ¿no? Y que prescribió, que no lo haces en un tiempo determinado, prescribe. En nuestro prescribió porque no nos daban las pruebas ese ratito, ¿no? Ok. En el caso del bebé Alexander, por ejemplo, este era un caso, no sé, ¿cómo dices? ¿Privado? ¿En reserva? ¿Sí? Sí. El Código Niño y Adolescente establece que todos los juicios, cuando se trata de menores de edad, deben llevarse en reserva. Eso significa que solamente en la sala de audiencia ingresa el papá, la mamá del menor, el fiscal, los abogados y los jueces. Y nadie más. Nadie más. Por preservar, ya, aunque este niño ya había fallecido, ¿no es cierto? Sí. Porque
se protege la identidad de la criatura considerando que cuando sea adulto no tenga que recordar todo lo que vivió o nadie sepa, pero en este caso ya era un niño fallecido, una criatura fallecida. En eso hay un vacío jurídico, ¿no? Porque con la experiencia que hemos tenido del niño Alexander, el niño ya falleció, entonces ¿hasta qué punto puede mantenerse en reserva? Imagínense, ya fallecido, no debería tener ya reserva. Claro, porque exacto. La reserva se vuelve un instrumento de encubrimiento precisamente del manipuleo de pruebas. Y peor aún, ¿no? Porque se supone que es en reserva para preservar la identidad de la criatura cuando sea adulto. Este niño había muerto. Claro. Se supone que es en reserva porque esa criatura tiene una familia y para que la familia no se vea involucrada. Este niño era un niño abandonado, de un hogar. No había familia que involucrar. Por eso es que yo no le encuentro sentido a eso. Claro, claro. Por eso les digo, hay un vacío jurídico sobre este caso. Bueno, señores, yo tengo acá a un violador, es decir, que ha sido, según el fiscal, el único que ha violado en este caso del bebé Alexander, porque el fiscal Guerrero ha increpado al periodista Gisbert diciéndole, tú has sido el violador, pero no les comento, sino más bien vamos a ver el material. Vamos a hablar al salir. No voy a hablar al salir, cualquier cosa al salir, ¿ya? Por favor. Por favor. Ustedes han dado la primera conferencia, doctor. Ustedes han dado la primera conferencia. Ahí está, que también la prensa es difícil, ¿no? Se ponen ahí y no lo dejan pasar. En fin, su punto de vista, por favor, mi estimado doctor. Sí, no veo, digamos, no. Dice al principio, solo que no se escucha por la cantidad, tú y le dice al periodista, ¿no? Sí, a lo mejor como una forma de recomendación, pero bueno, no veo que haya increpado. Sin embargo, sí, o sea, la labor del periodista es muy fuerte en un determinado momento. Imagínese, él está, me imagino, cargado de muchas emociones y también de mucha responsabilidad. Es difícil que ese momento uno pueda tal vez hasta reaccionar, ¿no?, de forma positiva. Lo hemos criticado mucho a un periodista chileno por haber querido hacer una nota a una de nuestras autoridades, ¿no? A un ministro, ¿no? Y le soba así la espalda, sí, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene que haber un poco de respeto, y también es algo que estamos queriendo hacer en el Colegio de Abogados, lo hemos hecho en la Universidad Franz Tamayo, darles algunos cursos o talleres de terminología jurídica a los mismos periodistas, porque a veces no manejan correctamente la terminología jurídica, ¿no? A una persona ya lo están casi condenando como violador cuando hay ciertos términos que pueden hacer de que no se puedan utilizar, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de eso, ¿no? Tratar de tal vez generar este tipo de cursos para que sepan cómo referirse a ciertos casos, ¿no? Ok. ¿Cómo lo ves esto, Valquiria? Bueno, no violas, el periodista en su actividad no viola ninguna regla al pedir información. Correcto. Entonces, cuando le dice tú has violado, no se le entiende a qué se refiere, pero yo creo que es una... Tú has violado la reserva del caso, le dice claramente. ¿Se puede violar la reserva de este caso? No, porque el periodista inquiere información. El sujeto activo de la violación de la reserva es un juez, un fiscal o un abogado, como el caso de la jueza. Pero en materia de periodismo, la reserva de la fuente es otra cosa, que el periodista no tiene que vender a su fuente. Así es. No, yo creo que es una expresión del fiscal nerviosa y tal vez... el general tuvo que presentarse ante la Comisión de Constitución del Parlamento y fue en ese momento justamente, tuvo que ir a dar un informe, en ese momento tan difícil que hace referencia a este periodista, y recordemos que el comunicador fue uno de los que reveló el audio de la ex jueza Pacajes, ¿no es cierto?, uno de los primeros, y claro, este periodista también le responde diciéndole, ustedes han dado la primera conferencia sobre esta supuesta violación, ¿no? Yo me hago una pregunta. ¿Cuál es el límite del comunicador en un proceso penal, en investigación? ¿Cuál es el límite? Bueno, la respuesta está en una sentencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que establece de que los medios de comunicación, como los periódicos, no deben hacer juicios paralelos.
Correcto. Si se está llevando a cabo un juicio, un proceso penal en investigación o en juicio en sí, los medios de comunicación lo único que tienen que hacer es publicar lo que está sucediendo en el juicio. Pero si el comunicador a través de un periódico... Eso es apología. Va Pues, a hacer juicio paralelo. Eso es apología. Entonces está advirtiendo, la sociedad está recibiendo una información de cómo va el juicio, por un lado de los actores, y por otro lado el periodista está dando otra visión. Eso es juicio paralelo. Eso se ha dado en muchos casos en Bolivia. Siempre se ha dado. Se ha dado, y incluso de medios dueños de medios de prensa escrita que estaban en juicio, su periódico daba otra noticia, no, uno está demostrando su inocencia, cuando en el juicio era todo al revés, más bien se estaba hundiendo. Eso es manipular. Eso es manipular. Claro que Entonces, sí. eso es juicio paralelo, y yo creo que eso no debe haber, no debe existir. Y eso es de repente lo que ha ocasionado que se busque un culpable en ese momento ante la sociedad desesperada por encontrar una respuesta. Sí. Claro. ¿Sí? Claro que ¿Todos sí. coinciden en eso? Sí, sí. Claro. Los jueces y los fiscales no han tenido la valentía de decir a la opinión pública, tenemos que investigar y vamos a hacerlo de manera pública y con qué pruebas, ¿no? Pero lo que decía Franklin es muy importante, es la famosa tesis, un periodista puede ser objetivo y puede ser imparcial, no tiene que cargar la información de criterios subjetivos que den calificación negativa o positiva, culpable o inocente, tienen solamente que informar, ¿no? Es verdad. La información cruda. Es verdad. Y claro, la presión de los medios de comunicación incide mucho en el sentimiento colectivo de la sociedad. Entonces va como que apretando hasta satisfacer a un pueblo y de repente con una cabeza de turco como sucedió esta vez. Claro, es que cuando se mediatiza un caso Es terrible. es muy fuerte, ¿no? O sea, por eso muchas personas utilizan a los medios de comunicación. En vez de que los medios de comunicación busquen la información, ellos llevan la información para que se mediatice su tema. Pero yo lo veo el tema del bebé Alexander como un tema mucho más complejo, ¿no? O sea, porque hay acá que investigar intereses de algunas instituciones, el por qué no se ha llegado a establecer todavía responsabilidad. O sea, no es un tema que pueda pasar por la mediatización y buscar un culpable, sino yo creo que en algún caso se está queriendo evitar la responsabilidad de otras personas que han participado. ¿Se está encubriendo a alguien entonces? Yo pienso que sí, porque en la audiencia de medidas, de la cesación de la detención preventiva, las instituciones ha hecho su argumento en base a que continúe detenido preventivamente, pero ellos cuando salían a los medios de comunicación indicaban, no, sí, es inocente, entonces había una contradicción, entonces esa contradicción tiene algún tipo de fundamento, hay que ver si ahí estaban... Es un doble discurso absoluto, claro. Adentro uno y afuera otro completamente diferente. Claro, pues, uno afuera para aplacar a la sociedad y a los medios de comunicación, así sería entonces. Claro, y uno adentro para que continúe detenido preventivamente. Por eso es que ha sido tan difícil, digamos, porque si las partes a lo mejor no hubieran tenido un argumento sobre que se defienda en libertad, pues no hubiera tenido esta resolución. Pero en estos casos, yo creo que en materia jurídica, en estos procesos penales, uno tiene su teoría del caso. Pero esa teoría del caso es para el juicio. Pero que hables otra cosa afuera, eso ya está. Para los medios ya está mal. Yo creo que pases de la ética, ¿no? Totalmente. Entonces, un abogado que defiende o acusa, mantiene en reserva también su estrategia, sabe qué va a hablar, qué no va a hablar, y lo único que tiene que hacer es informar del desarrollo del proceso y lo que ya se ha publicado de su teoría del caso. Pero el código de ética antiguo, el presente, está, y el decálogo del abogado y toda la doctrina de moral del abogado establece, si tú estás frente a un fiscal corrupto, a un juez corrupto, tu contraparte es corrupta, te hablo del caso Chapek, por ejemplo, ¿no? Donde han cambiado ADN, y yo me voy a callar. Claro. Con todo un estudio poderoso a nivel nacional, y yo con mi máquina de escribir o mi computadora me voy a callar. No, yo voy a la prensa. Aquí hay un adagio de Couture, procesalista, que dice: si la justicia está en conflicto con el derecho, ¿qué vas a aplicar? ¿La justicia o el derecho? No, la justicia. La justicia. Y esto es lo que ha pasado con el niño Alexander. O sea, está en conflicto la reserva, está en conflicto el derecho con la justicia. Un escritor de código procesal orgánico dijo:
estos conflictos hay, pero ¿qué vas a aplicar? Elige ¿La justicia o el derecho? La justicia. Ya, muy bien. Yo al inicio del programa había hecho referencia de que ella, más que ser una abogada y experta en derecho, es una mujer que hace justicia. Pero ahora tú define, por favor, la diferencia para la población. Bueno, la justicia es un valor. No solamente es un valor constitucional, es un valor del derecho humano, ¿no? La justicia es buscar la verdad, es buscar lo que ha sucedido en materia de derecho penal sobre todo, y el derecho va ligado sería con la verdad material. ¿Y el derecho es una disciplina, ¿no? Es un conjunto de normas que regulan. Pero la justicia es un fin. Todos los casos que yo he tenido como mediáticos es porque los jueces eran corruptos. En el FOXAP, todos los dineros a su cuenta bancaria y todos los jueces dicen que era inocente. Entonces tengo que ir a la prensa. Y ese proceso ha salido gracias a la fiscalización de la opinión pública. ¿Qué busca el derecho? Su fin es la justicia. El fin es la justicia. Ok, por favor, tenemos que, antes de ir a la pausa, escuchar a don Ramiro Guerrero. Esto es lo que dice al salir justamente de la comisión, o bueno, ante la comisión del Parlamento. Adelante. Los profesionales del IDIF, Presidenta, para acceder al cargo, más allá de cumplir los requisitos generales que establece la propia Constitución Política del Estado en el artículo 234, para el ejercicio de funciones establecidas de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, de acuerdo al procedimiento penal que se tiene, a la idoneidad, a la especialidad, tienen que tener necesariamente cursos de especialidad. Y está aquí corroborado con toda la documentación del caso. Y yo quiero específicamente aquí, Presidenta, por un tema incluso de honor, de dignidad de las cosas, esta señora médico forense, Ángela Mora Vera, tiene el título de médico cirujano en provisión nacional del 30 de julio del 2008, expedido por la Universidad Mayor de San Andrés. En el caso de esta forense, hay una solicitud del director del Instituto de Investigaciones Forenses de esa época. Jamás ha habido favorecimiento a ninguna persona en el Ministerio Público. Estos 6 años hemos llevado con absoluta transparencia el tema de la contratación a los fiscales, a los forenses, al personal del Ministerio Público. Podemos habernos equivocado en algunas personas, podemos haber cometido errores, como que nos hemos equivocado incluso en algunos fiscales departamentales, Presidenta, pero jamás hemos favorecido, y mucho menos por situaciones que van más allá de la ética, de la moral, del trabajo que desarrollamos al frente del Ministerio Público. Yo quiero dejar claramente establecido. Bueno, y también él asegura que va a haber un cambio de todos los fiscales, porque pareciera que de repente esa es la forma de resolverlos. ¿Qué opina sus declaraciones? Va a haber cambio de fiscal, porque va a haber cambio de fiscal general, o sea, estábamos a días, ¿no? Y va a haber... Pero que cambian todos, inclusive los de abajo, ¿sí? Sí, los fiscales de distrito normalmente cambian, ¿no? Ya. Porque son personas que tienen que trabajar en coordinación con el fiscal general. Dice, anunciaba el cambio de los fiscales, la comisión de fiscales que investiga el caso del examen, que estaba encabezada por la fiscal Susana Boyan, perdón. Esa es la de los fiscales de materia. Sí, de los fiscales de la comisión de fiscales. Y ya es tarde, ¿no? Porque ya no investigan, solamente si pueden acusan, contestan. Normalmente el Ministerio Público ya no tiene un papel activo en las apelaciones, ¿no? Y estas también serían las últimas actuaciones del fiscal Ramiro Guerrero. Claro, pero ven ustedes cómo se manipula un proceso. Ajá. Yo veo en la justicia, digamos, voy a un juicio oral, viene un fiscal, a la otra audiencia viene otro, bajo el título de corporativo, viene otro que no sabe nada, pide suspensión 10 días. Ahora los jueces están en lo mismo, ¿no? Un juez dice, he pedido mi cambio al alto. Bueno, se va. Deja todo el proceso. Yo también me estoy cambiando a Santa Cruz. Situaciones totalmente inconstitucionales porque el juicio tiene que volver a cero. Con juicios que no han empezado, se hacen sus cambios, solamente han empezado con las lecturas de acusación. Vean ustedes, la justicia está mal. Este problema de los fiscales, que el fiscal Guerrero dice, no, voy a cambiar fiscales, dice. Piensa que cambiando a los fiscales de materia, el caso va a cambiar. No es así. Ellos tienen que tener la valentía de decir, sí, nos hemos equivocado, retiramos la acusación.
O en su defecto, sí, estamos de acuerdo con la apelación restringida, pedimos que se anule y que se repita el juicio. Que todo se... Pero, ¿y la presencia de nuevos fiscales no obliga a que se repita todo desde el principio? No, ellos tienen un principio de unidad, o sea, que puede participar cualquier fiscal, ya sea de un lugar o en otro lugar, o sea, no tienen la competencia como tienen los jueces, o sea, la competencia está determinada en razón a un territorio, pero los fiscales, un fiscal lo puedes ver tal vez trabajando en otro distrito, pero por ese principio de unidad del Ministerio Público pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Pero qué tanto puede saber ese fiscal del proceso que se está llevando? Pero le preguntamos a la Cumbre de Justicia. Pero yo les preguntaré a los dos panelistas, a ver, si fueran ustedes fiscales de materia que no han estado en el caso de Alexander, y te dicen, ahora, los errores de Boyan, tú andas a defender el juicio. No respondas. Voy a ir a la pausa y a la vuelta vamos a ver qué nos dicen estos dos abogados, si es que llegarían a ese lugar lleno de conflictos y de problemas. Ya volvemos.